efectivamente una elección bastante reñida por la modalidad que tiene Estados Unidos de elección, ¿no? Es por delegado, no es generalmente la cantidad mayoritaria de votantes, sino delegados que hacen uso de esa facultad de la consignación de la votación. Para esto el día viernes tendremos a un invitado especial internacionalista reconocido, con el cual vamos a conversar algunas situaciones de esta elección que se ha dado en Estados Unidos. Es de enorme trascendencia conocer los resultados de los Estados Unidos. Por lo pronto se conoce que el presidente Trump ha interpuesto una demanda judicial anticipándose a que le pueden estar haciendo un fraude electoral. Situación un poco rara, un poco extraña en los Estados Unidos, pues allá la seguridad jurídica está más que garantizada porque es norma de vida democrática. Sin embargo, esta acción del presidente Trump nos anticipa que existe inseguridad de parte de él en cuanto al resultado. Es de enorme trascendencia también para los ecuatorianos residentes en los Estados Unidos, puesto que las políticas migratorias de uno u otro de los partidos que puedan triunfar en estas elecciones va a marcar definitivamente la vida de estos compatriotas en los Estados Unidos. De allí que hemos tenido ciertos comentarios, ciertos llamados de nuestros compatriotas en los Estados Unidos a efecto de que enfoquemos desde este programa que tiene una amplísima difusión a nivel internacional también, no solamente Estados Unidos, también en Europa nos han hecho llegar varios comentarios, de modo que para eso vamos a estar analizando con un internacionalista, el director del Centro Interamericano de Gerencia Política, el señor Carlos Escalante, cuáles son los efectos que pudiera tener el resultado electoral en los Estados Unidos, y además estaremos aprovechando con él para analizar todo el entorno geopolítico de Latinoamérica, como los fenómenos políticos que se están produciendo en Chile, en Bolivia, en Argentina, y qué previsiones podemos tener en cuanto a las elecciones del Ecuador del próximo año. Sí, efectivamente hay que hacer una evaluación de los resultados. Bueno, están prontos a esgrimirse los resultados de la elección en Estados Unidos, y hay muchos países también que están a la expectativa de ver cuál es el resultado por la coyuntura política internacional que mantienen con Estados Unidos, ¿no? Es decir, están atentos al tipo de política que se va a implementar, sea Biden o sea Trump, quienes lideren y gobiernen el país por 4 años más. Hay que estar pendiente de los resultados, ya que en el entorno internacional, en la geopolítica, la elección del nuevo presidente de Estados Unidos es de trascendental importancia por las actividades que se han mantenido últimamente con las políticas del presidente Trump. Vamos a ver qué pasa. De todas maneras, vamos a estar pendientes y atentos, y ese tema también lo conversaremos con el analista Escalante, analista que chequea todo este tipo de actividades a nivel internacional, y sobre todo esta elección que es de fundamental importancia, no solamente para el país, sino para el mundo entero. Efectivamente, y a nivel local nos estamos preparando para las elecciones del 2021. Hay ya calificados varios, casi hay como 13 binomios presidenciales. Están las listas de asambleístas nacionales, asambleístas provinciales, el Parlamento andino también va a estar configurado desde las elecciones que tendremos el próximo año. Y es por eso que hemos invitado para el día de hoy a uno de los candidatos de la lista 25, candidato a asambleísta nacional. Nos llamó mucho la atención el incendio que se reactivó en las instalaciones de la compañía Procarsa en Durán el día de ayer. Luego de 15 horas de intenso trabajo en una bodega de cartón de kilómetro 44.3 de la vía Durán-Tambo, el incendio, que se inició a las 20:30 del lunes, se reactivó la tarde del día martes. Pese a que unos 500 bomberos de varios cantones han trabajado en la emergencia desde que se reportó en la empresa Procarsa, el fuego se reactivó, y así lo confirmó con un recorrido aéreo el EQ911. Varias imágenes mostraban la magnitud del incendio que consumió miles de rollos de papel, la materia prima de la empresa que se dedica a procesar este tipo de material, que según testigos se contaminó en cuestión de minutos. Este es el incendio industrial más grande reportado en Durán. A las 2 de la tarde del martes, el Cuerpo de Bomberos de Durán publicó en su cuenta de Twitter: alarma 3 de incendio en el kilómetro 3.5 de la vía Durán-Tambo. El EQ911 informó que el fuego se volvió a encender producto del viento y que esta emergencia hasta la tarde de ayer no representa riesgo para la ciudadanía.
Pese a ello, los vecinos de la cooperativa Brisas de Procarsa, ubicada detrás de la empresa, nuevamente abandonaron sus casas por temor a que el fuego se extienda. Sí, lamentable lo que ha sucedido en Durán, esta empresa enorme de fábrica de cartones. Sin embargo, las máquinas de producción no han sido afectadas, de acuerdo a las declaraciones del gerente general de la compañía. No se han afectado las máquinas que producen todo este tipo de artículos y bienes, sino que más bien ha sido la materia prima, es decir, los cartones y parte de la materia prima que se incendió. Bueno, entre la desgracia, no es una noticia también alentadora, porque quiere decir que la fábrica seguirá produciendo, seguirá buscando las opciones para no parar la producción, pese a este incendio de gran magnitud que se generó, ¿no? Y también hay que ver la parte de los trabajadores, qué condiciones quedan, pero hasta ahora no ha habido un pronunciamiento con respecto a este tema. Pero estimamos que va a haber el mecanismo adecuado para poder encaminar esta situación en esta adversidad que le ha tocado pasar a esta empresa grande de producción de cartones. Dentro de la cadena de valor de las exportaciones ecuatorianas, es estratégico en la utilización de los cartones, específicamente y de manera mayoritaria en la exportación de banano. Es por eso que una de las primeras reacciones fue del presidente de la Federación de Bananeros del Ecuador, demostrando su solidaridad con esta empresa y estando prestos también a colaborar con ellos. En buena hora que las maquinarias no se han dañado y que se va a reiniciar las actividades en cuanto ya se terminen las acciones de remoción de escombros, investigación del inicio del incendio y lo demás que tiene que ver con las actividades que debe cumplir el Cuerpo de Bomberos. Es más, para esta emergencia intervinieron cuerpos de bomberos de varias ciudades, de Milagro, de Durán, Guayaquil, San Borondón, y el gobernador hizo su pronunciamiento. Dice: seguimos trabajando en contener el siniestro, sin embargo, debido a las condiciones climáticas, tomará horas para que se consuma parte del material. Era lo que se esperaba, que se termine de consumir el material. En buena hora fue solamente material de bodega y lo reiteramos, las maquinarias que producen, que procesan este cartón, que es clave, elemental para las exportaciones ecuatorianas, va a poder continuar trabajando. Existen también otras industrias que seguramente estarán prestas a contribuir para que el impacto de este incendio sea lo menor posible. Nos vamos al corte, ya volvemos en Enfoque Ciudadano. Inicio del espacio publicitario. Inicio del espacio publicitario. Bienvenidos a Foro Agropecuario, un programa con información del sector agrícola ecuatoriano. Conoceremos a agricultores y campesinos con sus proyectos productivos, avances tecnológicos y estrategias innovadoras para el sector agrícola. Visitaremos regiones del agro muy productivas en nuestro país y hablaremos de sus cultivos, la economía, su distribución, los créditos y financiamientos para que ustedes conozcan lo importante que es este sector para la economía de nuestro Ecuador. En el campo está la riqueza, en la semilla nuestro alimento y en la gente que lo trabaja nuestro futuro. En Foro Agropecuario te informaremos sobre la actualidad del agro y crearemos el desarrollo de una política agropecuaria, porque con ustedes volveremos la mirada al campo. Sintonícenos todos los miércoles y viernes a las 7 de la mañana por el canal TV Digital Facebook Live. Los esperamos. Alquilamos estudio de grabación por hora con equipos de última tecnología, de acuerdo a lo que requiera tu producción. Cámaras HD, luces profesionales, micrófonos inalámbricos, consola de audio. Creemos en tu proyecto porque lo consideramos nuestro. ¿Qué esperas para realizar tu propio programa de televisión? Para nosotros lo que importa es tu idea y por eso queremos realizarla. Vamos a hacerla juntos. En
En el Centro Especializado en Rehabilitación Osteomuscular somos especialistas en el diagnóstico, prevención y tratamiento del sistema musculoesquelético, lesiones deportivas, ortopédicas, traumatológicas, neurológicas, pediátricas y alteraciones postulares. Un equipo de profesionales lo atenderá con la tecnología más avanzada y las terapias más efectivas, porque en Terapia Física Cero somos los expertos que necesitas para tu recuperación. Visítenos en el edificio Sonesta, oficina 211, junto al Mall del Sol, o en la vía San Borondón, Centro Comercial Milan Plaza. Fin de espacio publicitario. Fin de espacio publicitario. Volvemos en Enfoque Ciudadano en tu canal TV Digital. Ya nos acompaña Andrés Briones. Él es candidato asambleísta nacional por el movimiento Construye, con quien vamos a conversar sobre este tema de la campaña, las propuestas, qué direccionamiento está dando la campaña, qué dice la gente de Construye, de su candidatura. Buenos días, Andrés, bienvenido a Enfoque Ciudadano. Bueno, muchas gracias por la invitación aquí a Enfoque Ciudadano. Para mí es un gusto realmente poder conversar con los medios de comunicación y dar a conocer las propuestas en todos sentidos, desde la parte social, desde la parte política, ciudadana y económica, para reactivar el Ecuador en el 2021 desde la Asamblea Nacional con el movimiento Construye, lista 25. Andrés, el movimiento Construye es el que tradicionalmente se conocía como Ruptura. Ustedes forma parte de un movimiento gobernista. Sin embargo, las propuestas que trae ahora son de continuidad, son de una propuesta de transformación. ¿Qué caracteriza la candidatura de Andrés Briones? Hay dos cosas importantes aquí y qué bien que usted me hace esta pregunta. La primera, considero que toda persona, todo individuo que quiera hacer política tiene que partir de la experiencia. No me considero gobernista, sino más bien una persona que ha querido ser político pero basada en la experiencia. Y la experiencia en política de servicio, de servir al ciudadano, se hace cuando uno recorre, cuando uno visita, cuando uno escucha, cuando uno analiza la problemática de la persona o de las comunidades para resolverlos desde nuestro rol como funcionarios públicos. En estos 2 últimos años, es verdad que fui parte del gobierno, pero tuve la oportunidad de ganar experiencia en el frente económico, siendo el secretario del Gabinete Económico y poder desarrollar políticas de reactivación para todo el país. Y también fue director durante 12 meses del Instituto Nacional de Economía Popular y Solidaria, el IEPS, que trabaja en el fomento y el desarrollo productivo de asociaciones, es decir, de aquellas personas que deciden agruparse de manera colectiva, armar un emprendimiento en barrios populares donde se necesita emprender como medio de subsistencia para poder generar riqueza y prosperidad. Esas han sido mis facetas en este gobierno y claro, con la experiencia decidí hacer política, pero ya es una política partidista electoral. ¿Por qué? Porque considero que lo primero que tiene que primar es esta vocación por cambiar el país. Uno cuando hace política, y yo lo pongo y le hago esta analogía, es un apostolado, así como tenemos clérigos dedicados a la religión, en la parte política lo que tiene que primar es el servicio por la colectividad, por generar resultados, por transformar. Aquel político que no logra transformación sustancial de su sociedad, que no sirve por vocación y por sintonía a la gente, no tiene que hacer política, y por eso estamos. Andrés Briones al final es la suma de experiencias desde el emprendimiento, desde el empresariado, desde la política de servir, ahora sí, para consolidarse y trabajar desde la parte electoral, porque ya es momento de que los buenos, de aquellas personas con conocimiento, con experiencia, por dedicación y cariño al Ecuador, decidamos hacer política, corregir las distorsiones, los errores y la desacredibilidad o la deslegitimidad en la que vive la política en el Ecuador. 3. ¿Cuál es la propuesta emblemática de Andrés Briones del Movimiento Construye? Es decir, esa propuesta que usted considera puede calar profundo en los ciudadanos al momento de consignar el voto en las próximas elecciones. Andrés Briones es el candidato a la reactivación económica como asambleístas nacional en el 2021 por la lista 25 Movimiento Construye. Y aquí vamos a trabajar en lo siguiente. Primero, cuando hablamos del Ecuador, el Ecuador urge y necesita de un cuerpo normativo que permita la reactivación económica. Y en la reactivación económica interviene desde el emprendedor, la economía popular y solidaria, el pequeño, el mediano y el grande, es decir, todo el tejido empresarial. Para esto vamos a proponer, primero,
la fiscalización de aquellas leyes que se han aprobado, como por ejemplo la ley de emprendedores, la ley humanitaria, la ley de activación económica, el código de la producción, todo el paquete normativo que en este momento está dirigido y direccionado para la reactivación económica del país, vamos a fiscalizar su cumplimiento. Es decir, si aprobamos leyes desde la legislatura a la Asamblea Nacional, tiene que haber una operatividad de esa ley. Sucede que en el Ecuador se aprueban leyes pero no se las hacen operativas por falta de reglamentos, de recursos, de capacidad, incluso hasta de iniciativa política. Y mi tarea como fiscalizador es, primero, levantar todos esos proyectos que han sido aprobados por la Asamblea y validar cuál es su estado y saber si efectivamente se están traduciendo en mejoras para la productividad, para la competitividad y para todas aquellas personas que decidan montar su emprendimiento, ya sea asociativo o individual. Esa va a ser mi primera tarea. La segunda, en materia de reactivación productiva, va a ser proponer, ahora sí, cuerpos legales, es decir, una nueva legislación que permita actualizar el Código de Trabajo. Necesitamos actualizar el Código de Trabajo como medio para modernizar la contratación y la generación de empleo en el país. Dos, necesitamos agilizar el comercio exterior en el Ecuador. No puede ser que el Ecuador sea un país en donde el comercio se castigue con aranceles. Tenemos que hacer más competitivo el comercio exterior y para eso necesitamos hacer una reforma estructural que permita, a través de incentivos, de recursos, de reducción arancelarias, que los exportadores ecuatorianos puedan llegar a más mercados internacionales. Y tercero, es importante dinamizar también el emprendimiento. Tenemos que trabajar en el desarrollo de nuevas fuentes de financiamiento para aquella persona que sale de una universidad o que decide en cualquier momento de su vida emprender, pero le hace falta ese capital. Ahora, tenemos que partir de que en el Ecuador siempre el financiamiento ha sido desde la banca tradicional. Necesitamos desarrollar esquemas no tradicionales como de capital de riesgo, como fondos de capital semilla, y eso quiero promover e incentivar desde el reglamento de la ley de emprendimiento para poderlo hacer operativo en el país y que esa capacidad de emprendimiento no sea castigada, sino más bien se incentive, se aplauda y se la proyecte para que pueda crecer en el Ecuador. Andrés Briones Vargas, candidato a asambleísta nacional. Una persona que la vemos en este momento tiene una visión bien amplia de la problemática de diversos sectores del país. Nos está hablando de la educación, nos está hablando de la productividad, nos está hablando del empresariado, de las exportaciones. Estamos en una etapa preelectoral. La política se la hace a través de diálogo. Andrés Briones Vargas, ¿qué tipo de diálogo está llevando usted con qué sectores antes de correr en la campaña política que arranca el 2 de enero del 2021? Bueno, la política, mi estimado Ernesto, implica conversar con las personas y desde hace ya un mes hemos venido armando foros ciudadanos. Mi intención es ciudadanizar la política, es decir, yo no soy el político joven con experiencia que busca votos a través del tarimazo, del baile o la entrega de dádivas, sino más bien estamos haciendo una política donde a través de foros levantamos la necesidad del ciudadano en todos los sectores y en todos los segmentos, desde la educación, la seguridad social, el empleo, la competitividad, la productividad, es decir, una agenda que implique a los 17 millones de ecuatorianos. Como asambleísta me interesa hacer lo más participativo de todos los sectores del país mi trabajo el próximo año en la Asamblea en el 2021, cuando sea el asambleísta de los ecuatorianos. Y por eso es que estos foros al final me permiten a mí enriquecer mi agenda legislativa. Dos, comprender y analizar los casos ciudadanos. Y tercero, acercar la política a la gente, que eso es lo que está faltando en este país. Hay un divorcio total entre la ciudadanía y la política. Por eso es que la gente, y cuando vemos las encuestas de la legitimidad o la credibilidad de la Asamblea Nacional, tan solo el 2% de ecuatorianos creen en esta función del Estado, siendo la primera y la más representativa. Entonces, no puede ser que nuestra Asamblea no esté conectado con los intereses ciudadanos, no puede ser que nadie crea en la Asamblea Nacional. Tenemos que revertir ese problema y para eso necesitamos gente con capacidad, con probidad, con experiencia y con ganas de atender y servir a los ciudadanos en todo el país. Andrés, es importante tomar las últimas palabras de cuanto a la aceptación de usted mencionó con respecto a la aceptación que tiene la Asamblea, un bajísimo nivel de aceptación a nivel nacional, y los valores, la transparencia, la anticorrupción es una visión, es un compromiso que deben asumir los candidatos en esta nueva liga electoral. ¿Cuál es esa propuesta fuerte para desechar todo este tipo de situaciones de corrupción, de impunidad que ha venido viviendo el país y que la Asamblea Nacional no ha logrado corregir? Bueno, hay dos facultades esenciales de todo legislador, de todo asambleísta, y considero que este país se ha mermado esa capacidad. La primera, que es la de fiscalizar.
todos los asambleístas que en este momento están en Quito tienen esa capacidad, pero cuando vemos el rol de la fiscalización se lo confunde. Yo creo que por la falta de percepción, la falta de interés y de vocación por servir. Y se piensa que la fiscalización es el efecto o el libre hecho de extorsionar a la gente. Porque eso es lo que sucedió en esta asamblea, en la asamblea de la corrupción, de la ineficacia y de la ineficiencia. Es decir, yo soy fiscalizador, pero esa facultad la utilizo para extorsionar, para solicitar y para pedir. Nos sentamos o se sientan en la mesa y dicen, a ver, ¿a cambio de qué yo te doy mi voto? Entonces, por haber mermado y haber trastocado esa capacidad de fiscalización, es el hecho de tener esa asamblea como la tenemos hoy en día los ecuatorianos. Entonces, primero, necesitamos rescatar la facultad de fiscalizar. Y voy a poner un ejemplo sencillo. Existe una ley de emprendimiento para los ecuatorianos con su respectivo reglamento. Pero pregunto, ¿qué asambleísta se ha sentado con el Ministerio de Industria o con los ministerios competentes en la rama productiva para hacer un seguimiento de la implementación, gracias a su facultad de fiscalización? La respuesta es cero, ninguno, porque no hay vocación, no hay voluntad y no existe el interés de aquellas personas que en este momento se hacen llamar asambleístas. Entonces, lo primero que vamos a rescatar es la fiscalización, esa acción de representar al pueblo y exigir y tocar las puertas del Ejecutivo y de cualquier funcionario público, para que rinda cuentas a quienes, al mandante, al ciudadano, y el ciudadano esté enterado de los avances y de los impactos positivos o negativos de una ley aprobada en el seno de la Asamblea. Eso es lo importante. Lo segundo, tenemos que avanzar en una propuesta de combate formal a la corrupción. Es decir, no puede ser que una persona que ha robado en el país, que se ha llevado fondos públicos, pueda estar en el extranjero o preso, pero los bienes no se puedan recuperar. Es decir, necesitamos estructurar, necesitamos penalizar, necesitamos que los castigos sean más severos justamente para irse en contra de aquellas personas que hacen corrupción en el país. La corrupción en el Ecuador se puede derogar o se puede eliminar de dos formas. Primero, asumiendo con mano firme y determinación la capacidad de fiscalizar, con voluntad, con sentido, con pragmatismo y siempre pensando en el Ecuador. Y segundo, armando todo un proyecto de ley con normas que permitan castigar y penalizar de manera severa a la corrupción en el Ecuador. No solamente la corrupción de la manera tradicional como se la ha conocido, existe un nivel de corrupción que también está llamando mucho la atención, que ha dado mucho que hablar en cuanto a la conformación del Consejo Nacional Electoral, y esto le ha restado credibilidad. Al menos esa es la percepción de la mayoría de la ciudadanía. ¿Cuál es el criterio suyo en cuanto a la credibilidad del Consejo Nacional Electoral que tiene que dar los resultados de las próximas elecciones? La falta de confianza. Yo aquí voy a poner de manera transversal una palabra, que es confianza. Cuando no existe confianza en los sistemas y en las instituciones, lastimosamente, no hay ningún tipo de legitimidad que avale el accionar de los funcionarios. Tenemos que en Ecuador recuperar esa confianza. Esa confianza se lo tiene que trabajar en el próximo periodo 2021 con candidatos que vayan a actuar de manera transparente, a proponer leyes y a fiscalizar. Yo estaba viendo una estadística sencilla y rápida de los candidatos que se van a reelegir, que son actualmente 32 para la Asamblea en el 2021. Y sucede que de los 32, solamente uno ha hecho bien su trabajo. Solamente uno, es decir, presentar proyectos de ley, acudir a todas las reuniones, porque el resto de asambleístas o mandan a sus alternos o no han presentado ningún proyecto, solamente han presentado un proyecto de ley en la Asamblea durante su periodo legislativo. Entonces, ¿de qué credibilidad o confianza estamos hablando? ¿De qué sintonía con la gente? ¿Qué tipo de relación puede tener una asamblea que no aporta por el bienestar? Porque aquí necesitamos aportar para el bienestar, para la prosperidad del Ecuador en la ciudadanía. Entonces, el problema de fondo está en que al existir esa falta de confianza, ninguna institución en este país, en nuestro Ecuador, va a ser reconocida por los ecuatorianos, y todo este muñequeo político con el que lastimosamente se maneja la política, se la va a seguir viendo mal. Entonces necesitamos hacer un paro, necesitamos decir hasta aquí y comenzar a trabajar de una forma totalmente distinta que permita, primero, legitimar a las funciones del Estado con propuestas, con ideas, con proyectos de ley que permitan sumar bienestar y prosperidad para todo el Ecuador. Y segundo, probidad. El Ecuador necesita ciudadanos probos, pues. Yo respeto y sé el alcance de las leyes, pero necesitamos contar con gente que tenga como mínimo experiencia en la parte pública, en la parte de territorio, para estar en una Asamblea Nacional. O sea, no podemos tener a personas, está bien, aquí el acceso es para todos, pero sí tienen que haber criterios mínimos y básicos. Por ejemplo, un criterio mínimo es haberse recorrido, conversado, dialogado y solucionado problemas para los ecuatorianos. Ese es un requisito mínimo, la experiencia del servicio social a favor del Ecuador. Y por Dios,
cuando lastimosamente se ponen candidatos que no son probos, que no están atados a las realidades y demandas y aspiraciones sociales, no vamos a conseguir un cambio. Entonces el cambio se da ahora, y el cambio lo tenemos con la lista de 25 de los candidatos en todo el país que han demostrado probidad de experiencia y el amor por el Ecuador. Andrés, al momento hay 10 listas que han sido ya aprobadas por el Consejo Nacional Electoral. Está el movimiento Ruptura 25, el ex movimiento Ruptura, actual Construye. Listas 25 ya aprobada su candidatura formalmente con todas las de ley en el Consejo Nacional Electoral. Ya tenemos la aprobación de nuestro candidato a la presidencia de la República, Juan Fernando Velasco. Estamos a la espera ya de las aprobaciones de las listas de asambleísta nacional y de nuestras dignidades en todas las provincias. Es cuestión ya de días para tener ya una respuesta oficial, pero estamos seguros de que todo se va a aprobar y vamos a poder participar sin ningún tipo de restricción en las próximas elecciones. Andrés, una pregunta que me están solicitando muchas personas que están observando el programa, es que ¿qué va a pasar con la ley de extinción del dominio, que parece ser que no es del agrado de los asambleístas actuales, que no quieren aprobarla, que la duermen y que no se la resuelve? ¿Cuál va a ser la posición de Andrés Briones y de Movimiento Construye con respecto a la aprobación de esta ley? Para mí esa es la doble moral que existen aquellos legisladores que no quieren hacer política pública, que no quieren servir al país. ¿Cuál es la afectación directa por una aprobación de ley de extinción de dominio? Si sabemos que los que estamos ahí vamos a hacer bien las cosas, que no vamos a hacer actos de corrupción y por lo tanto nuestros bienes van a estar asegurados y a salvo. O sea, ¿cuál es la motivación de no aprobar una ley que al final lo que hace es castigar de manera severa a aquellos que cometen actos de corrupción e impunidad? Yo quiero proponer un tema importante el próximo año cuando estemos en la Asamblea. Al asambleísta hay que pagarle, y yo me comprometo siendo asambleísta en el 2021, en función de su asistencia al pleno y de las leyes presentadas. Es decir, aquí necesitamos productividad. Yo no puedo pagar $5.000 a un funcionario que sale de mis contribuciones, de mis impuestos, porque yo pago impuestos como empresario, pagarle a una persona que manda al 50% de asistencia es de su alterno, es decir, ni siquiera asiste a conocer, a empaparse, a saber qué se está aprobando en el pleno de la Asamblea Nacional. A una persona que ni siquiera ha tenido la capacidad para presentar proyectos de ley en la Asamblea, es decir, la plata de los ecuatorianos está yendo a parar un bolsillo de una persona que no sirve, que no está trabajando por el país. Entonces necesitamos cambiar las cosas. Y una de las propuestas que vamos a promover el próximo año es, en función de la productividad de los asambleístas, su salario, su remuneración. No podemos pagar a una persona que no produce. Tenemos que incentivar la productividad y el bien hecho y el bien hacer para los ecuatorianos. Eso es lo primero. La ley de extinción de dominio tiene que aprobarse. Es decir, si queremos combatir la corrupción, eso es lo primero que se tiene que hacer. Hay tantos casos, y lastimosamente por el tiempo, no los puedo decir, pero tantos casos de corrupción en el país, por Dios, que se han llevado millones de dólares y están en cárceles, pero sin embargo el Ecuador, el país, no ha podido recuperar todo lo robado. Entonces, ¿de qué estamos hablando si queremos trabajar en contra de la corrupción y la transparencia en el país, si no tenemos un marco jurídico que permita actuar de manera severa a la fiscal o el fiscal y combatir la corrupción de manera frontal? Nos parece muy acertada esa propuesta de que se pague en función de la productividad, porque realmente si analizamos lo que ha venido ejecutando la Asamblea Nacional, nos quedan debiendo, y realmente, como usted bien dice, Andrés, es una propuesta que puede hacerse consenso, porque la ciudadanía va a estar muy pendiente y va a apoyar esta iniciativa, que realmente deben cobrar por lo que hacen, no dormirse, no estar durmiendo en la Asamblea, no estar viendo catálogos de moda, no estar conversando en el momento del debate de la ley, de ciertas leyes. Entonces, realmente sí es importantísimo esa propuesta. Ponderamos esa propuesta, creo que va a tener acogida en la ciudadanía, y también consideramos que muchos otros actores políticos la están viendo con buenos ojos. Muy bien, vamos a un corte y regresamos enseguida. Muchas gracias. Inicio del espacio publicitario. Inicio del espacio publicitario. Soy Enrique Ponce. Y yo, Ernesto Monge. Un programa de diálogo y análisis con la participación de empresarios, analistas económicos, políticos y líderes de opinión. Para estar bien informados sobre temas de interés social, político, económico y deportivo.
Enfoque Ciudadano, un programa de enlace para comunicar y escuchar la voz del ciudadano ecuatoriano. Los expertos nos explicarán qué pasa y nos darán alternativas positivas para todas sus dudas. Enfoque Ciudadano. Sintonízanos todos los lunes, miércoles y viernes a las 9 horas. Por tu canal TV Digital. El canal TV Digital Online fue creado para que promociones tu idea, marca, servicio o producto, con programación diaria a las 24 horas, por transmisión en vivo en Facebook y en todas nuestras redes sociales. Compra tu espacio de 1 hora aquí en el canal TV Digital Online. Llámanos y forma parte de nuestro gran equipo de producción. Canal TV Digital Online, tu nueva alternativa audiovisual. Tiempo holístico ha sido generado desde la necesidad del momento en que vivimos. Todos necesitamos paz, armonía, sanación. Soy Sonia Hunter y te invito a conectarte en tu tiempo holístico cada viernes a las 11 de la mañana aquí en TV Digital. Fin de espacio publicitario. Fin de espacio publicitario. Volvemos en Enfoque Ciudadano en tu canal TV Digital. Hoy nos acompaña Andrés Briones, candidato a asambleísta nacional, lista 25 por el movimiento Construye. Hemos analizado algunos temas de relevancia e importancia en la coyuntura política actual y le preguntamos ahora a Andrés Briones cuál es la visión que él tiene o qué va a implementar una vez que sea elegido asambleísta por el movimiento Construye a nivel nacional con respecto al tema de la seguridad ciudadana, un tema sensible, preocupante para la ciudadanía, y queremos ver cuál es la opinión, cuál es la visión de Andrés Briones. Bueno, en el tema de seguridad ciudadana es importante trabajar de la mano con la policía, es decir, hay que revisar que efectivamente los presupuestos del gobierno nacional en mi calidad de fiscalizador se asignen para primero dotar, asegurar y lograr que nuestros elementos de la policía vayan con todos los insumos a territorio para dar y salvaguardar la vida de las personas. Otro frente que tenemos que comenzar a liderar y trabajar, que está asociado a la seguridad ciudadana, tiene que ver con el consumo de drogas en el país, y lastimosamente el consumo se ha elevado en los últimos años y no existe una política pública desde el área de inclusión económica y social que dé protección, que salvaguarde y apoya a las personas que son víctimas de la drogadicción en el país. No tenemos, por ejemplo, una red de protección y de asistencia para personas con consumo de drogas en el Ecuador. No existe, no hay. Cuando vemos una madre de familia, un padre de familia en Pascuales, de Conocoto, de Ayuriquín o de aquí de Los Guasmos, decirme: Andrés, tengo un problema de drogadicción de mis hijos, ¿qué puedo hacer? ¿Quién me puede dar una mano? Entonces la respuesta del Estado en este momento es nula, no hay capacidad para atender y apoyar, y cuando vemos niveles de consumo de drogadicción altos en el país que están creciendo, es necesario en este momento trabajar en el desarrollo de una red de protección y asistencia para personas y familias que sufren de este inconveniente. Ese es un segundo punto importante. El tercero, la educación. Tenemos que comenzar a trabajar casa adentro con el sistema educativo a través del Ministerio de Educación, que es el competente, para establecer también mecanismos de control, establecer principios y valores dentro de la familia que permitan justamente rescatar la educación desde el seno de la familia ecuatoriana. ¿Para qué? Para que nuestros hijos puedan tener claro, por ejemplo, qué es lo malo, qué es lo que les afecta y cómo se tienen que desenvolver de mejor manera en la sociedad. Es decir, tres pilares fundamentales para mí. El primero, que es la seguridad y la protección ciudadana a través de los recursos que se tienen que asignar a la Policía Nacional. Segundo, el combate frontal y el desarrollo de una red de protección para las familias y personas que tienen problemas de drogadicción. Y tercero, la familia, el núcleo de la familia a través de la educación y la asistencia permanente a través del Ministerio de Educación, que es el rector. Entre las funciones de la Asamblea Nacional Legislativa está fiscalizar y también crear leyes. En esa legislación siempre se ha propuesto, con respecto a un tema muy importante como es el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, acoplar las leyes a la necesidad de dicha institución. Sin embargo, siempre se dejó de lado el área de fiscalizar qué está pasando con el IES, con el BIES.
una institución que ha servido de caja chica para todos los gobiernos, incluso en algunos gobiernos ha servido de botín político para repartir entre sus adláteres. Una institución que cuando se está en una situación de quiebra, lo que dicen es tenemos que subir el porcentaje de aportación, pero jamás se ha ingresado a investigar la administración de dichas instituciones a efectos de recuperar los valores perdidos. ¿Cómo es posible, por ejemplo, que se pierdan 5 millones de dólares en medicamentos caducados, se encuentran otras bodegas asimismo y no hay quien garantice los productos vendidos por los laboratorios para que puedan reemplazarlos? Entonces, ¿cuál sería la visión que tiene usted, Andrés, como candidato a asambleísta nacional, en cuanto al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, que siempre fue el patito feo del tema político, porque siempre se lo repartieron a conveniencia del gobierno de turno? Primero, aquí necesitamos hacer una reforma estructural que asegure que las pensiones de los ecuatorianos se inviertan en la mejora del sistema de protección y de asistencia médica de todos los ecuatorianos, que como bien usted lo informa y lo dice, no puede ser que esas pensiones que yo pago y que mi empleador también pago, el trabajador y el trabajador o empleado y el empleador o propietario de un negocio paga, se vayan al Estado para financiar parte del presupuesto. Eso hay que cortarlo de manera tajante y separar las cosas. Aquí el Seguro Social no puede ser la caja chica, sino más bien necesitamos desarrollar una red de protección y una red de atención médica eficiente para todos los ecuatorianos. No puede ser que nuestros adultos mayores, los jóvenes o las madres de familia tengan que esperar días, semanas para hacerse ver en la Seguridad Social y que cuando se los atienda no existan medicinas y los hagan esperar 3 días más, una semana más para poderle entregar la receta. Eso no puede existir en el Ecuador, y más bien en el Ecuador de la prosperidad y del bienestar, que es parte de mi propuesta a través de la reactivación. La seguridad social y la seguridad de los trabajadores es importante para mí como legislador, como asambleísta, y tenemos que hacer, primero, una reforma que garantice que los recursos de los ecuatorianos no van a ir a parar al presupuesto del Estado, sino más bien se van a reinvertir en la mejora de la seguridad social. 2, es importante también trabajar en una reforma desde la Ley de Seguridad Social que permita la inclusión a más sectores. Yo le pongo el caso de la economía popular y solidaria, sector que no cuenta con un régimen propio de seguridad social como lo tiene el Seguro Social Campesino, es decir, el sector campesino. Y estamos hablando de más de 1.2 millones de ecuatorianos de la economía popular y solidaria que no tienen acceso a la seguridad social. ¿Por qué? Porque el sistema de pensiones o las tarifas son rígidos, es decir, tenemos que reformar para que las personas, en función de sus necesidades, elijan el valor y lo que desean consumir o los servicios que desean recibir por parte de la Seguridad Social, para que el valor mensual a pagar sea más justo y estén en capacidad ellos de sacar y financiar de su bolsillo y pagar esa pensión a la Seguridad Social. Voy a trabajar en eso, en una reforma integral para ser más inclusivo, porque falta más inclusión en la Seguridad Social. Voy a trabajar también para fiscalizar, como usted decía, validar que los recursos que mes a mes recibe la Seguridad Social se vayan a inversión. El problema de la seguridad social en este momento es la falta de control. Tenemos una red hospitalaria que, ante la falta de control, lastimosamente, cada hospital, cada coordinación pública a nivel provincial es un cacicazgo, es decir, falta mayor intervención ahí, en los hospitales, en las direcciones provinciales, para saber a dónde van a parar los recursos de los ecuatorianos y cómo se maneja y se administra el inventario de medicinas y de atención para todos los ecuatorianos. Quiero contar aquí un tema rapidito. Cuando estaba como director del Instituto de Economía Popular y Solidaria, trabajamos de la mano con el IES y nos dimos cuenta que el IES, como generador de prosperidad y desarrollo, es una herramienta importante para todos los ecuatorianos, no solamente como prestador de pensiones y de salud, sino también como un encadenamiento que permita a los pequeños artesanos, economía popular y solidaria, trabajar y colocar sus productos. Y desarrollamos procesos para que la Seguridad Social le compre directamente al artesano, al pequeño, a la economía popular y solidaria. Y cuando logramos armar todos los pliegos, para sorpresa, se cambiaron los términos y estaban favoreciendo un sector que no era la economía popular y solidaria. Pero tuvimos determinación y no dejamos que se mangoneen o se modifiquen los términos de referencia. Tuvimos que meternos ahí, en el área de compras públicas, a pelearnos, a sacar a la gente que estaba haciendo actos de corrupción, para lograr sacar términos que favorezcan al pequeño productor. Ese es el trabajo que tenemos que hacer ahora como fiscalizador. El fiscalizador tiene que meterse, discúlpeme el término, pero tiene que estar metido ahí, donde suceden, donde se denuncia, donde existen irregularidades, para ir a palpar, ver, validar y corregir y denunciar, porque estamos para denunciar. En este país, cuando tengamos a todos los asambleístas denunciando, poniendo pruebas justificadas
de problemas de corrupción, de problemas de ineficiencia, vamos a tener un cambio. Cuando la plata se queda en el país y ya no se va por la corrupción, vamos a tener más recursos en el Ecuador para obras, prosperidad y desarrollo productivo. Andrés Briones Vargas, usted va de candidato asambleísta nacional. También ha cumplido funciones en el Ejecutivo en esta ocasión. Nos hablaba de la economía popular y solidaria. También se ha desempeñado en el área financiera, en el Ministerio de Finanzas, donde se maneja el presupuesto. Conocemos ahora que el próximo año el presupuesto ya contempla una reducción de 3.000 millones de dólares. ¿Dónde van esos recortes? Usted como asambleísta tendrá que en algún momento también analizar el próximo presupuesto. ¿Qué tipo de recortes recomienda a efectos de que el equilibrio social no se trastoque por este tipo de recortes? Bueno, aquí hay dos frentes que tenemos que trabajar como legislador, fiscalizador y hacerle ver al Ejecutivo. El primero, la optimización del Estado. Si bien es cierto, este gobierno ha dado pasos fundamentales para optimizar y reducir esas asimetrías e ineficiencias, hay que seguir dando pasos para simplificar la estructura del Estado. Y esa simplificación va a dar capacidad de recursos al nuevo gobierno. Ahora, esa simplificación del Estado, más todo lo que se logre vía fuentes de financiamiento de organismos internacionales, tienen que nutrir y financiar todo el presupuesto. Pero mi tarea como legislador es, primero, asegurar las asignaciones para la parte social, es decir, no podemos descuidar lo que por Constitución se ha establecido, que es el aumento de las asignaciones de educación, salud, que está por encima del 0.5% todos los años en función del Producto Interno Bruto. Es decir, hay que seguir fiscalizando y validando que los recursos para las áreas sociales, sensibles para todos los ecuatorianos, se destinen. Ahora, adicional en el segundo frente, considero que como asambleísta tenemos que pelear y fiscalizar y trabajar con el nuevo gobierno, porque tienen que haber recursos para la reactivación económica. Lastimosamente, uno de los problemas fundamentales del gobierno del presidente Moreno fue la falta de recursos para reactivar la economía. Y la economía, desde mi punto de vista, no se reactiva con más impuestos. La economía tiene que reactivarse a través de la facilitación, de la reducción de aranceles, de la reducción de impuestos, la apertura de mercado. Ha faltado eso. Necesitamos ahora un gobierno que decida implementar una política de reactivación, pero sobre una plataforma de facilitación para hacer negocios en el país. Y cuando hablo de negocios, no solamente me refiero al grande, me refiero al artesano, a la economía popular y solidaria, el pequeño, el mediano, porque todos ellos se pueden encadenar a través de un círculo virtuoso de productividad y competitividad en el Ecuador, donde todos los 17 millones ganemos, como empleados y como empleadores, como trabajadores o dueños de empresas, como economía popular y solidaria, como economía privada, todos ganamos. Ese debe ser el sentir y la lógica pragmática de los funcionarios que estén en la Asamblea como fiscalizadores el próximo año. En esa línea de análisis, Andrés Briones, se está recomendando por parte de la Carta de Intención del Fondo Monetario Internacional un incremento en el valor del IVA. Ya se habla inclusive del 12 al 15%. ¿Está usted en la línea de aprobar un tipo de medidas de esta naturaleza? Porque naturalmente debe eso llegar a la Asamblea Nacional y seguramente debe ser en el siguiente periodo. Este no es el momento para más impuestos a los ecuatorianos. Fui claro. El Ecuador del futuro y de la prosperidad se tiene que reactivar a partir de la facilitación, de la apertura e incentivos. Existe algo raro en la mentalidad de los gobiernos o de los funcionarios cuando asumen o son parte del Ejecutivo, que en vez de beneficiar e incentivar el desarrollo y el crecimiento de las empresas, se la castigan en este país. ¿Cómo podemos hablar de reactivación cuando pensamos en subir el IVA, o cuando pensamos en subir los aranceles, o cuando pensamos en gravar nuevos impuestos a la actividad empresarial del país? Es ilógico. En sentido común, en pragmatismo puro y duro, los países que crecen y prosperan son aquellos que simplifican los trámites, que reducen las ineficiencias estatales y dan incentivos a través de recursos para reactivar la economía en todo el tejido empresarial, desde el pequeño hasta el grande, la economía popular y solidaria y los artesanos. Esa es la única vía, el único medio para garantizar la prosperidad en un país. Los impuestos, las restricciones, el proteccionismo siempre ha sido el camino hacia la pérdida de competitividad, y yo como fiscalizador voy a luchar y vamos a trabajar con los gobiernos o el gobierno entrante para desarrollar un clima de prosperidad, de confianza y de predecibilidad, que es lo que necesitan los mercados y los inversionistas locales e internacionales en el país. Muy claro a Andrés Briones, muy claro en su propuesta, candidato a la Asamblea Nacional por el movimiento Construye, con quien ha comparecido hoy en este enfoque ciudadano, dándole a conocer a la ciudadanía sus propuestas y sobre todo un candidato joven, lleno de muchas ganas de querer hacer mucho en esta Asamblea Nacional que se va a generar luego de las elecciones de 2021. Agradecemos la presencia de Andrés Briones
Y luego de la pausa volvemos con otro invitado. Inicio del espacio publicitario. Inicio del espacio publicitario. La salud es importante para todos y por eso ahora les traemos un programa diferente, Salud Total, un espacio que les mostrará de manera profesional y dinámica las diferentes alternativas para el cuidado y bienestar de todos en el mundo deportivo, profesional y amateur, con segmentos como entrevistas a profesionales en las diferentes especialidades del mundo del deporte. Los invito a que sintonicen Salud Total aquí en Canal TV Digital todos los lunes a las 14 horas. Los esperamos. Alquilamos estudio de grabación por hora con equipos de última tecnología, de acuerdo a lo que requiera tu producción. Cámaras HD, luces profesionales, micrófonos inalámbricos, consola de audio. Creemos en tu proyecto porque lo consideramos nuestro. ¿Qué esperas para realizar tu propio programa de televisión? Para nosotros lo que importa es tu idea y por eso queremos realizarla. Vamos a hacerla juntos. Pocas veces nos detenemos a analizar en detalle en qué consiste el problema que tenemos que resolver, lanzándonos de inmediato a intentar solucionarlo a ciegas. Podemos tener diferentes puntos de vista sobre cómo resolverlo. Cuéntame tu historia es un programa de análisis personalizado. Aquí recibiremos tus mensajes y los resolveremos juntos. Aprenderemos a identificar la causa del problema y definir la solución con actitud positiva. En este espacio hablaremos de temas muy controversiales y contaremos con la presencia de invitados que sumarán con consejos, tips, terapias, filosofías de vida y crecimiento personal. Sintonízanos todos los miércoles a las 11 horas de Ecuador para que me cuentes tu historia, aquí, por tu canal TV Digital. Fin de espacio publicitario. Volvemos en Enfoque Ciudadano. Ya nos acompaña el abogado Luis Cedeño, coordinador zonal del MIES, con quien vamos a conversar algunos temas relacionados con la actividad de este ministerio, la parte social y sobre todo cuál es la proyección, qué programas tienen, cómo la ciudadanía ha recibido estos programas implementados por el MIES. Buenos días, Luis, bienvenido a Enfoque Ciudadano. Buenos días con todos, gracias por la invitación. Luis Cedeño Tovares, inaugurándose en el área del Ministerio de Inclusión Económica y Social en la región de Guayaquil, Durán, San Borondón. Convérsenos, ¿qué programas, qué planes está desarrollando usted en esta área? Bueno, antes que nada, gracias por la invitación nuevamente, como les estaba diciendo. El MIES continúa con sus programas, ofreciendo sus programas con calidad y calidez, dentro de los servicios de desarrollo infantil, protección especial, discapacidades y adultos mayores, que están dentro de los grandes programas que ha tenido el gobierno nacional durante estos años. Usted se ha desenvuelto como comisario de policía en el área de pago de accidentes de tránsito, tiene ya cierta experiencia en el sector público. Así es. Y en esa línea de pensamiento, ¿cuál es la proyección que usted quiere implementar como sello personal en la gestión que vaya a realizar, puesto que tiene apenas un mes y medio en el MIES, para que quede como legado de la gestión que está usted realizando acá? Bueno, como siempre lo he dicho, para mí estar dentro del servicio público es un privilegio, es una de mis partes favoritas dentro de la carrera. Definitivamente la proyección que queremos dar junto al señor ministro, el licenciado Vicente Tayano, es una proyección de humanidad, de que la gente, de que el público y de todos los que acceden a nuestros servicios tengan realmente una atención de calidad dentro de los servicios que ofrecemos como ministerio. En esa área, la niñez, la adolescencia, ¿tiene algún puesto de privilegio en cuanto a la cobertura de las necesidades?
Bueno, dentro de la niñez y adolescentes tenemos nuestra misión Ternura, donde se abarcan los servicios del desarrollo infantil. Bueno, por ahora los niños no han podido estar dentro de los centros de desarrollo infantil por la situación que todos estamos pasando, por la pandemia que el mundo entero está pasando, pero nosotros continuamos ofreciendo el servicio con una visita semanal a través de nuestras educadoras en territorio. Dentro de los programas de desarrollo infantil, como ya lo dije anteriormente, y el programa de Creciendo con Nuestros Hijos. Es importante saber y conocer cuál ha sido la actividad que está realizando la coordinación con respecto a este tema de la pandemia, cómo han implementado, están haciendo presencialmente, visitas permanentes, han parado los servicios, cómo están, es decir, están haciendo presencial, teletrabajo, cuál es el mecanismo, qué políticas están aplicando en estos momentos, Luis. Nuestros servicios no han parado definitivamente a través del programa de los programas de desarrollo infantil. Las educadoras han estado asistiendo a las casas de los niños que estaban dentro de nuestros programas. Nosotros como coordinación a través del ministerio hemos otorgado tablets con internet gratuito durante un año para que los niños puedan acceder a la teleeducación, ya que en estos momentos no están asistiendo a los centros de desarrollo infantil. Asimismo, continuamos ofreciendo nuestros demás servicios. En el tema de discapacidades tenemos también a las personas en territorio que se encargan de visitar semanalmente a aquellas personas que están dentro de nuestros programas. La niñez, la adolescencia y las personas con discapacidades. ¿Qué tipo de cobertura le están dando a las personas de la tercera edad, que es una población en riesgo, más ahora con las condiciones que nos impone la pandemia? Asimismo, como lo dije anteriormente, las personas adultas mayores que están dentro de nuestros programas reciben una visita semanal con autorización de la familia para que nuestras educadoras realicen con ellos trabajos más que nada de motricidad, de lenguaje y de cognitivos. Dentro de los programas que contempla el MIES, ¿hay alguna área que dé algún tipo de soporte emocional ante la situación de que el encerramiento tiene a las personas un poco afectadas en esta área, en el área emocional, en el área de depresiones, algún tipo de ayuda también a las familias que de pronto han perdido sus familiares por esta enfermedad? Bueno, dentro de las competencias que tiene el MIES, realmente la ayuda psicológica, como usted nos dice, no está, pero nosotros continuamente estamos en trabajo articulado con el Ministerio de Salud Pública, que son los encargados de ofrecer este tipo de servicios. Los sectores que están visitando en forma permanente el MIES, la coordinación zonal a la que usted dirige, esa reacción de la ciudadanía, ¿cuál ha sido? ¿Cómo lo ha recibido? ¿Qué les dicen con este tema de la pandemia? ¿Qué otras situaciones se les ha presentado de por medio y qué acciones están tomando ustedes con respecto a este tema? Definitivamente la pandemia es algo que nos ha afectado a todos, no es para menos aquellas personas que se encuentran en situación de vulnerabilidad, de pobreza o en pobreza extrema, tienen necesidades todos los días. Nosotros como MIES hemos estado tratando de acompañarlos en cada uno de sus requerimientos. Definitivamente es un trabajo arduo el que tenemos en estos meses que están por delante, ya que hay muchas necesidades dentro de la población y nosotros trataremos de estar 100% atentos y ofrecer nuestros servicios de una manera adecuada para que los más vulnerables, como lo dije anteriormente, no se sientan desprotegidos. Muy bien, muy bien. Agradecemos por la comparecencia del abogado Luis Cedeño Tobar, coordinador zonal del MIES, con quien hemos llevado un diálogo importante, dando a conocer las actividades que realiza el ministerio en sí y también la coordinación de la cual él está a cargo. Pues, ¿no? Agradecemos su comparecencia y será con nosotros hasta el día viernes, en la cual tendremos algunos otros invitados para analizar temas de la coyuntura nacional e internacional, político, económico, social, económico, deportivo. ¿Verdad? Síguenos en nuestras redes sociales, no se desprendan de Enfoque Ciudadano. Tendremos en nuestro próximo programa un análisis de la realidad internacional con las elecciones de Estados Unidos, el efecto en Latinoamérica y el efecto en nuestro país. Agradecemos su gentil audiencia. Será hasta la próxima. Muchas gracias.